Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a comenzar a trabajar con lo que es una nueva sección que corresponde a las variables y las constantes. Hasta este momento hemos aprendido los fundamentos básicos de Python, que corresponde a la instalación, configuración y todo lo necesario para empezar a trabajar con lo que es Python. Ya hemos aprendido también lo que son las buenas prácticas que vamos a ir aplicando en lo que corresponde al curso y vamos a empezar con ello. Entonces, ¿qué son las variables y las constantes? Las variables y las constantes son unos contenedores que nos sirven para poder almacenar datos de diferentes tipos. Tenemos datos de tipo numérico, de tipo de cadena de texto, de tipo booleano y etcétera. Y estos datos se van a poder modificar a lo largo de lo que sería la ejecución del programa. Por ejemplo, tenemos un programa, un script de Python con 50 líneas y empezamos con lo que sería una variable llamada x, por ejemplo, y empieza con lo que sería un valor 5. Y a lo largo de ese programa sufre varios cambios y en vez de aparecer con 5 con lo que sería el valor inicial, termina ese programa con un valor de 500, por ejemplo. Eso es que ha ido modificando, ha ido haciendo diferentes operaciones y al final de lo que sería ese programa ya tiene esa información. Y para finalizar con lo que sería el primer apartado, tenemos lo que son las constantes, que al final son unas variables, pero son unas variables que cuando nosotros especifiquemos que es una constante, añadiéndole lo que es el nombre de esa constante en mayúscula, vamos a hacer que ese valor no se modifique. Aunque internamente sea posible modificarlo, nosotros vamos a intentar que no se modifique. Por ejemplo, el valor de pi es 3,1415. Entonces ese valor, como es un valor fijo, vamos a intentar que ese valor no se modifique en ningún momento dentro de lo que es el flujo de nuestro programa. ¿Y qué vamos a trabajar en esta sección? Comenzaremos desde lo que es lo más básico, es decir, desde lo que es la creación de las variables y las constantes. Luego pasaremos a lo que es el punto donde vamos a aprender a darle un nombre correcto a lo que son las variables y las constantes, siguiendo unas reglas y convenciones de nombre que ya hemos ido viendo anteriormente en los fundamentos de Python. Luego veremos los nombres de variable constantes válidos y no válidos con varios ejemplos. Lo aplicaremos a lo que es la práctica y veremos en qué casos nos da un error de compilación y en qué casos nos da correctamente, pero tendríamos que tener en cuenta las reglas y convenciones de nombre que hemos visto anteriormente. Luego aprenderemos a asignar múltiples valores de una manera muy sencilla con varios ejemplos. Luego pasaremos a lo que es el apartado para mostrar la información de salida de esas variables y lo vamos a hacer de diferentes maneras, combinando lo que es un texto, una cadena de texto con una variable, concatenándolo con lo que sería una suma, luego combinando variable con otra variable donde vamos a tener diferentes variantes. Vamos a trabajar con lo que sería una variable de tipo numérica con una variable de tipo numérica, una variable de tipo string con una variable de tipo string. Y luego tendríamos un problema con las variables de tipo string si las concatenamos con una variable de tipo numérica, donde vamos a solucionar ese problema y vamos a ver cómo se podría mostrar sin ningún error. Luego pasaremos a lo que es el apartado de introducir información desde el teclado y cómo almacenarlo dentro de lo que sería una variable. Y terminaremos con lo que son las variables globales, que son las variables que se crean fuera de lo que son las funciones, y veremos su comportamiento tanto fuera de lo que sería una función y cómo podemos trabajar con ellas dentro de lo que serían las funciones y cómo podemos modificarlas, cómo podemos usarlas. Bueno, ya iremos viendo todos los detalles paso por paso y comenzamos en el siguiente vídeo a trabajar ya con lo que es el apartado de crear las variables y constantes, y vamos a ir paso por paso completando todos los pasos que tenemos especificados en este punto.